Hoy día vamos a trabajar un tema específico, ya está puesto, ¿cierto?, en el aula, está el objetivo de la clase, están las palabras clave, las palabras relevantes para el día de hoy, y hay un material que yo les he subido, y también está el PPT de esta clase, el PPT de la clase de hoy día, en que vamos a trabajar conciencia semántica y vocabulario. Conciencia semántica y vocabulario. Recuerden ustedes que el semestre pasado nosotros trabajamos mucho lo que era conciencia fonológica. Si nosotros tuviéramos que agruparlo, ¿cierto?, en estas tres grandes conciencias, diríamos conciencia fonológica, que involucraba, ¿cierto?, desde la unidad mínima, que es el sonido, hasta la unidad máxima de significado, que es la palabra. También ahora vamos a ver conciencia semántica y vocabulario, y luego, ¿cierto?, en los cursos posteriores, particularmente, ¿cierto?, en el que viene después, que es el de manejo de la lengua, vemos conciencia sintáctica, ¿ya? Porque ahí vemos gramática, en ese curso vemos gramática, vemos ortografía, gramática y vocabulario, pero ahí hacemos la construcción de lo que implica la conciencia sintáctica. Entonces, para ello, yo les voy a compartir pantalla para que empecemos con la sesión de hoy día y le saquemos el máximo provecho. Déjenme ajustar acá para mostrarles entonces su navegador y ver aquellas cosas que yo les he dejado allí. Estamos en la última semana del mes de abril. Acá. Entonces, acá yo les he dejado para las sesiones, este es el objetivo que nos va a servir tanto para la sesión de hoy día y mañana. El objetivo es conocer y comprender el concepto de conciencia semántica e integrarlo al diseño de actividades a partir del trabajo con cuentos. También vamos a ver si lo podemos trabajar con algunos textos que están en el libro de Ciencias Naturales o de Historia. Ahí todavía podemos discutirlo. ¿Cuáles son nuestras palabras claves para esta semana? Evidentemente conciencia semántica, que es lo que vamos a conceptualizar, vocabulario y desarrollo léxico, que no necesariamente, ¿cierto?, son sinónimos. Los materiales utilizados es el PPT de la clase, y dentro del PPT hay una serie de links a videos. Yo no los quise desagregar, por eso les puse allí que hay una serie de links a videos que están puestos dentro del PPT, linkeados dentro del PPT. Y en la sección para saber más, donde les dejamos, ¿cierto?, algunas otras cosas para que ustedes exploren, yo les he dejado dos recursos que los voy a explicar al final de la clase para que tengan sentido para ustedes el hecho de ir a mirarlos o ir a mirar cómo desde el currículum escolar se trabaja aquello que vamos a revisar hoy día. Y además aquí cuentan con el PPT de la clase, por si a alguno de ustedes les gusta tenerlo abierto a medida que vamos avanzando. Entonces, justamente con ese PPT es que vamos a partir hoy día. Todavía no les voy a mostrar ese porque ese es el taller. Entonces, vamos a partir justamente con esto. Ahora, la idea aquí es que ustedes puedan ir, como siempre, haciendo preguntas a través del chat o discutiendo algún elemento acá, porque desde dónde nos vamos a posicionar siempre en factores relacionados con la comprensión lectora, que es hacia donde propende, ¿cierto?, el desarrollo de la habilidad. ¿Qué podemos decir? Que hay tres grandes factores que son relevantes para la comprensión lectora: conciencia semántica, vocabulario y conciencia sintáctica. Nosotros ya vimos conciencia fonológica, pero conciencia fonológica es importante para la decodificación, para el acceso al código, ¿ya? Por lo tanto, una vez que los niños y niñas han trabajado con sus profesores mucho ejercicio de conciencia fonológica, así como todos los que plantearon ustedes el semestre pasado, con distintos niveles de acceso, ¿ya? Con distintos niveles de grados de dificultad, situados en distintos
en distintos focos, la conciencia de la sílaba, la conciencia de la palabra, es necesario que también le agreguemos a ese modelo, ¿cierto?, una mirada que tiene que ver con cómo propendemos desde la lectura inicial hacia la comprensión lectora. Y allí es donde entran en juego estos otros elementos, la conciencia semántica, el vocabulario y la conciencia sintáctica, que solo la voy a mencionar porque, como yo les señalaba, la vemos en detalle en el otro curso, pese a que aquí siempre vamos a estar haciendo algunas alusiones. En algún momento, cuando estemos haciendo el diseño final, puede que hagamos algunos ejercicios para que ustedes entiendan el concepto, pero luego ya en el siguiente curso, en el EVA 285, se desarrolla en profundidad. Ahora, si nosotros buscáramos definiciones de lo que es conciencia semántica, ¿ya? Piensa tú en conciencia fonológica, que tú dices que es esta, ¿cierto?, capacidad que tienen los seres humanos, los niños y niñas, de conocer, manipular los sonidos de su lengua y reflexionar sobre ellos. Eso era lo que, a grosso modo, es lo que decíamos que era conciencia fonológica, conciencia de los sonidos, ¿ya? Es decir, tomar eh, 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 razón de que una palabra está compuesta por determinados sonidos que se van articulando en sílabas y que esas sílabas conforman la palabra, ¿ya? Ahora, conciencia semántica implica lo mismo, es esta capacidad de razonar y volver acerca de el significado de las palabras y las relaciones que entre ellas se establecen. No es solamente el significado de la palabra en sí misma, ¿ya? Que no es un listado, no te lo imagines como un listado de vocabulario que vamos a buscar en el diccionario, sino que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre el significado de esas palabras, de una palabra, con el significado de otra palabra y con el significado en un conjunto de palabras, ¿ya? Por lo tanto, mira lo que dice aquí, cuando aprendemos una palabra nueva, no solo nos aprendemos su definición, porque eso en realidad no tendría mucha utilidad si yo hiciera ejercicios como se ven habitualmente en clases, el uso del diccionario para buscar un listado de palabras. Entonces yo le digo a los niños, ya, hoy día vamos a hacer un taller, esto con niños más grandes, evidentemente, un taller en que yo les voy a dar 10 palabras, ustedes las van a buscar en el diccionario y las vamos a anotar en el cuaderno. Eso no tiene ningún sentido y es una práctica que uno ha visto habitualmente en las salas de clases, el trabajo con el diccionario a ese nivel. Efectivamente, uno podría pensar que eso igual tiene un efecto en la ampliación del vocabulario de un niño, pero eso no es tan así, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos elementos para desmitificar esto de que el solo hecho de que yo vaya al diccionario y busque una palabra va a tener un efecto, ¿cierto?, en el aprendizaje de esa nueva palabra y sobre todo en el uso de esa nueva palabra, ¿ya? Entonces, eh, eh, sí, el diccionario está integrado como un recurso súper importante en la sala de clase desde primero básico. Yo diría que el diccionario tiene que ser un recurso que está siempre en la sala de clases, pero su uso no se limita, ¿cierto?, a construcción de listados de palabras. ¿Por qué? Porque conciencia semántica tiene que ver también con el contexto de su uso. ¿Cuándo tenemos la posibilidad de usar una palabra? ¿Ya? De usar una palabra. Entonces, ¿vale la pena, cierto, aprenderla para usarla? Probablemente sí. ¿Vale la pena escucharla, hipotetizar acerca de su significado, tratar de ver el contexto y descubrir qué significa? Y si no tenemos claridad absoluta, a pesar de que tenemos hipótesis, vamos al diccionario y luego la conversamos y la discutimos y la usamos. Probablemente es así, tú creas que debe ser la ruta, ¿no? Ahora, esto se trabaja unido íntimamente al desarrollo léxico,
¿cierto? Que es el incremento progresivo del acervo, ¿cierto?, de vocabulario de un estudiante, de un niño, una niña, una persona en general, y al desarrollo sintáctico, evidentemente, porque la sintaxis implica, ¿cierto?, el ordenamiento de los elementos gramaticales que componen una oración o un texto. Por lo tanto, hay aquí una indicación, dice, tenemos que privilegiar la dotación de sentido, es decir, este ejercicio de ver qué significa en contexto, hay palabras que sean similares a esta, a qué categoría de palabras pertenece esta de la que estamos hablando. Entonces, tenemos que privilegiar esta dotación de sentido antes que la ejecución de actividades mecánicas y repetitivas, que era esto que yo te señalaba, que tiene que ver con voy y busco en el diccionario, transcribo en mi cuaderno o voy y se lo leo a mis estudiantes y ahí muere la palabra. Por lo mismo, ¿cierto? Es súper importante trabajar el desarrollo de vocabulario, como dice aquí, ¿cierto? Más bien atendiendo a las relaciones que se establecen entre las palabras que a la palabra por sí misma con su significado. Voy a adelantar aquí para verles porque ya. Entonces, ahí tenemos tres ideas, tres ideas primeras. ¿Qué vamos a entender por conciencia semántica? ¿Ya? Y que tiene que ver con las relaciones que establecemos de significado entre los componentes de un texto entendido como una frase, una oración, ¿ya? Un texto de mayor extensión. Luego, la idea de que aisladamente y por sí mismo acceder al significado pareciera que no tiene un efecto, claro, a menos que, no sé, tú como estudiante adulto estés trabajando con un texto de ciencias, por ejemplo, y resulta que te encuentras con la palabra, no sé, homeostasis, te encuentras con el concepto homeostasis, y vas y lo buscas en el diccionario y entonces lo entendiste y prosigues con tu lectura, ¿ya? Que ahí sería un uso súper focalizado porque es muy probable que esa palabra no te la vas a encontrar habitualmente, ¿ya? No la vas a encontrar a diario, no te vas a tropezar con esta palabra, por lo tanto en ese momento tú necesitabas esa definición para ir a satisfacer la necesidad de avanzar en el texto. Por lo tanto, ¿cierto? En ese sentido, esta búsqueda aislada podría funcionar, pero en términos generales, cuando nosotros estamos trabajando con niños pequeños y estamos tratando de construir esta conciencia semántica, lo que tenemos que mostrar es cómo las palabras y los elementos de significado se relacionan entre sí al interior de un texto. Y aquí está lo mismo que yo estaba señalando, que esto es súper importante, y aquí yo quisiera poner un punto para que lo disputamos, a partir de lo que podemos, ¿cierto?, entender de esta idea que está acá. Dice, aquellos estudiantes que tienen mejor vocabulario son quienes utilizan las palabras en experiencias diarias y las conectan entre sí en los contextos adecuados. O sea, el mejor vocabulario es entendido de esta forma, no es entendido como un listado, no es entendido como un listado, es entendido como uso. Utilizan las palabras en experiencias diarias, las conectan y las conectan en contextos apropiados. Por lo tanto, aquí uno podría pensar que el escenario para que este desarrollo léxico ocurra es justamente la lectura. ¿Ya? La lectura. Mira el dato que está allí. La lectura es por excelencia el ámbito para desarrollar el vocabulario. El 75% de las palabras que conocemos provienen de los textos. El 75%. Además, las experiencias y conocimientos previos permiten relacionar y usar palabras en distintos contextos y situaciones. Ya. Pero tu escenario es la lectura. Es la lectura.
¿ya? Y la lectura va haciendo nos va surtiendo de las posibilidades para que podamos, ¿cierto?, ir viendo cómo las palabras significan en relación con otras palabras. Miren, les voy a dar un ejemplo. Denme un minuto para traerles un texto con el que vamos a ejemplificar esto que les estoy señalando. Ya, aquí he vuelto. Vamos a ver este texto. Ya, por ejemplo, ya. Este es un texto para niños de primero básico. Este texto se llama Donde viven los monstruos. Déjenme agrandar aquí para poder tenerlos a la vista y verles. Ya. Entonces, tú empiezas a leer este texto, que es un texto que está acompañado de ilustraciones, dice: la noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase, travesuras, la palabra travesuras. Probablemente la palabra travesura no está en el léxico, ¿cierto?, de uso cotidiano de un niño de 6 años. Puede que haya escuchado la palabra de un adulto que dice, no, es un niño travieso, pero en general, ¿cierto?, las personas poco usan la palabra travesuras y desaparece en este contexto, Fíjate ahí que está la palabra travesura, ¿ya? Travesuras, que además dice travesuras de una clase y de otra. O sea, hay más de una clase de travesuras. Hay más de una clase. Y esa noche se dedicó, o sea, hizo la acción de hacer travesuras. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Max? Mira, se puso su traje de lobo, si tú te fijas ahí, está persiguiendo al perro. Profe, no se ve Dígame. el libro, no se ve el libro, solo vemos el PPT. Ah, ya. No sé si... Qué bueno que me lo dijiste, ya. Claro, porque no Profe, yo sí la cambié. veo a usted. Sí, yo también la veo. Ah, Pero entonces soy yo que no pegada. tengo el libro en la mano. Lo siento. Es No, que no te fija la pantallita donde sale la profe, arribita. tienes que Y pincharme ahí queda como la persona que está hablando. Ya, estaba mostrando este libro, entonces estaba mostrando que el primer texto de entrada usa la palabra travesura, ahí estaba, ya, eso era lo que estaba mostrando. Y luego estaba mostrando entonces que se acompaña de las ilustraciones, si tú te fijas, el niño está ahí martillando la muralla, movió un montón de cosas, luego estaba persiguiendo al perro, lo va persiguiendo con un tenedor, entonces estaba haciendo travesuras de una clase y de otra, o sea, ¿hay más de un tipo de travesura? Sí, hay más de un tipo de travesura. Entonces, la palabra travesura, por ejemplo, es una palabra a la que un niño de 6 años podría tener acceso a través de una lectura. Porque es muy probable que en su entorno la palabra travesura sea reemplazada por otras expresiones. ¿Cómo cuáles? Díganme. Maldades. Maldades, algunas no tan elegantes. Tonteras. Locuras, no sé. Locuras, tonteras, uy, que son elegantes, que son educados. ¿Qué más? Estamos en clase, vos, profe. Ya, está bien, pero es probable que un niño haya escuchado más veces esa que no dijimos que la palabra travesura, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? El libro te da la posibilidad de que la palabra travesura aparezca y la vamos a estar usando todo el tiempo en que estamos trabajando el libro con los niños, porque a partir de las travesuras que hace Max al comienzo, es que su mamá, ¿cierto?, lo castiga y lo manda a acostarse sin cena. Y ahí es donde empieza este viaje hacia,
hacia, ¿cierto?, el mundo de los monstruos. Y aquí, por ejemplo, la madre lo manda a acostarse, entonces él se va a acostar sin cena y ve que su habitación comienza a transformarse en otro mundo y dice así, porque aquí aparecen varias palabras que para uno como adulto tendería a pasarlas de largo, pero que están allí y que de pronto, ¿cierto?, hay que procurar que los niños y niñas tengan la posibilidad de conocer qué significan. Entonces dice, lo mandó a acostar, se fue a su habitación, y esa noche entonces que estaba en su habitación, ya, nació un bosque en su habitación. Y el bosque empezó a crecer, dice, y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en un mundo entero. Había lianas. La palabra liana tampoco es una palabra que probablemente usamos a diario, ¿ya? Cuando hablamos de lianas, colgar lianas, trepar lianas, es una palabra que a lo mejor uno como adulto la pasaría por encima, porque tú sabes lo que significa, pero te da el libro la posibilidad de decirle a los niños, oye, ¿ustedes saben lo que son lianas? ¿Cómo son las lianas? ¿Ya? Y podemos entonces saber que esas lianas van configurando este mundo selvático donde Max va a empezar un viaje hacia la tierra de los monstruos, ¿ya? Y acá dice que cuando llegó donde los monstruos, ¿cierto?, rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles. Entonces aparece la palabra crujido y rugido, que probablemente los niños sí conocen, pero habría que explorar en qué contextos la conocen, qué creen que significa, y entonces traérsela aquí a la lectura para decir, oye, mira, rugieron sus rugidos terribles. Fíjate que está 2 veces la palabra. Rugieron sus rugidos terribles, ¿ya? Y te va dando la posibilidad entonces el libro, ¿ya? El libro de hacer justamente esto que yo te estoy diciendo. Voy a volver aquí al PPT entonces, se me pasaron varias láminas para adelante. Acá, que es que la lectura es el ámbito por excelencia para desarrollar vocabulario. Tú podrías proponerte, a partir de este libro, tú como profe, que lo leíste primero, que anticipaste, ¿cierto?, cuáles eran aquellas palabras que podrías, ¿cierto?, pensar que los niños o no conocen derechamente o podrían tener aproximaciones a su significado, ¿ya? Y entonces aparece este dato brutal, porque es un dato brutal, digámoslo así, o sea, un niño que no tiene acceso a experiencias lectoras, que lo hemos venido conversando desde el inicio del semestre, va a tener un vocabulario empobrecido a falta de esta experiencia. Por eso es tan importante la lectura en el aula, ¿ya? No solo dejárselo a la lectura domiciliaria, porque la lectura domiciliaria tiene algunos límites, que son, ¿cierto?, el acompañamiento que ese niño pueda tener. Puede que un niño, un padre muy bien intencionado le diga, ya, me voy a sentar contigo a leer el libro que tenemos que leer para el colegio, se lo lee el padre, se lo lee de un viaje, y no necesariamente va a ser reparar sobre estas palabras, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, que conciencias semánticas son estas relaciones de significado que establecen, ¿cierto?, los elementos que están en un texto, las palabras. El vocabulario es parte de esa conciencia semántica. Por eso ustedes siempre van a encontrar que se habla de conciencia semántica y vocabulario. Y hay estrategias para trabajar vocabulario y hay estrategias para trabajar conciencia semántica. Y vuelvo a señalar, porque les voy a mostrar ejercicios ahora, vuelvo a señalarles que conciencia semántica tiene que ver con las relaciones de significado, ¿ya? Entonces, para mostrar las relaciones de significado, yo voy a hacer con ustedes un ejercicio en este minuto. Miren, me voy a conectar lo voy a hacer en una pizarra, me cambié del PPT, por si acaso, ¿ya?
lo voy a hacer en una pizarra Jamboard para mostrarles qué significa relaciones de significado. Está cargando la pizarra Jamboard. Déjenme buscar una nueva porque me está abriendo una antigua. Está restableciéndome la conexión, ¿ya? Profe, ¿cómo se puede hacer en el caso, al menos a mí me pasa, de niños que están plagados por YouTube, Disney y que ocupan palabras? Ah, bueno, sí, pues los niños dicen hola, güey, dicen césped, ¿ya? Dicen césped, sí, pues, sí. Bueno, lo que pasa es que hay una construcción allí que traspasa las fronteras. Y efectivamente cuando dicen aguacate, y aguacate es a lo que nosotros le llamamos la palta, yo no lo veo como una dificultad, no lo veo como una dificultad, porque finalmente, ¿cierto? La lengua se construye en el uso, y el uso implica que yo estoy inmerso en una comunidad que, ¿cierto? Tiene un uso de una lengua que tiene predominancia de algunos conceptos y que son los conceptos que yo voy a replicar y voy a usar. Ahora, impedir eso es imposible. Impedir eso es imposible. O sea, el niño que habla ¿cómo le digo yo? Discoveriquiano, ¿ya? Entonces dice césped, y usa un montón de conceptos que están ahí a la base, ¿cierto? De un uso de un español más estándar que sea entendido por comunidades amplias. No hay mucho que hacer. Yo no me preocuparía por aquello, porque es el contexto en que están, ¿cierto?, inmersos los niños. ¿Ya? Pero es un fenómeno que yo lo vivo también en mi casa. Ahora, miren, yo quiero mostrarles estas relaciones de significado para que hagamos el ejercicio con aguacate. Necesito uno nuevo de estos. Voy a usar este mismo, este no lo quiero. Necesito uno nuevo. Necesito un Jamboard nuevecito. Me dio uno antiguo. Lo que yo necesito es uno nuevo, una pizarra Jamboard en blanco. Entonces la vamos a sacar de acá. 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 Ya, se me había olvidado ya de dónde se sacaban las pizarritas nuevas. Ya, entonces, las relaciones de significado entre palabras establecen lo que se denomina, ¿cierto? O se puede denominar, entre otras cosas, campo semántico, ¿ya? Un campo semántico es un conjunto de elementos que se relacionan por significado. Miren, yo voy a hacer dos ejercicios. Primero voy a tirar una línea acá para mostrarles un campo semántico clásico. Entonces yo voy a poner acá, vamos a armar un campo semántico y luego ustedes me dicen la categoría. Yo voy a poner, miren las palabras, silla, voy a poner taburete, díganme otros artefactos para sentarse. Sitial. Sitial. Otro más. Piso. Piso, muy bien. Banco. Banco, muy bien. ¿Otro? No sé si estará bien, pero las poltronas creo que le llaman. Poltrona, muy bien. No me escribió. Poltrona. Faltan. ¿Cuál más? Sillón, ¿no? Sillón, muy bien, no estaba. Ya. ¿Alguien se le ocurre otro más? Tenemos silla, taburete, sitial, piso, banco, sillón, poltrona. No sé si estrado.
Estrado, ya pase al estrado y se pasa a sentar ahí un lugar en específico, ya. Fíjense ustedes que todos estos objetos que ustedes mencionaron responden a la categoría, ¿cuál sería la categoría aquí? ¿Asiento? Ya, asientos, ¿cierto? Objetos para sentarse, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una silla y un piso? Su estructura, de cómo está conformado. Ya, pues, ¿pero qué tiene uno y qué no tiene el otro? Respaldo. Respaldo. Respaldo, pues. Cuando yo me siento en un piso, me siento en un espacio redondo cuadrado con patas. Cuando me siento en una silla, asumo respaldo. Si ustedes se fijan, no son exactamente lo mismo. Una poltrona con un taburete es como un espacio para sentarse que no tiene patas, ¿ya? Que no tiene patas, es como un piso así de estructura sólida, sin patas. Cuando pienso en banco, pienso no pienso en silla, pero también es un espacio para sentarse. Cuando pienso en banco, pienso en un objeto donde cabemos más de uno, ¿ya? Banco o banca, ¿ya? Y pienso entonces en la banca de la plaza o en los bancos de la plaza, donde cabemos al menos 3. Cuando pienso en sitial, ¿cierto? Estoy pensando en una cosa redonda, generalmente de madera. Cuando pienso en sillón, pienso en una estructura sólida con brazos. Cuando pienso en silla, la silla no tiene brazos, pero el sitial sí tiene brazos. Sería muy raro que hubiera un sitial que no tuviera brazos. En ese caso se llamaría a lo mejor de otra forma. Todas estas palabras constituyen un campo semántico. El campo semántico, objetos para sentarse. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, son palabras que no son exactamente iguales, pero están relacionadas por significado. A eso alude el concepto de conciencia semántica, las relaciones que se establecen por las palabras, ya sea por su significado o por la función que cumplen dentro de una oración. Por ejemplo, si yo digo, ya, la mañana está despejada, cálida y agradable. Entonces, nos vamos a fijar aquí en despejada, cálida y agradable. ¿A qué categoría gramatical pertenecen esas 3 palabras? ¿Qué son? Adjetivos. Son adjetivos. Las 3 son adjetivos. Entonces le vamos a poner aquí, son adjetivos. Y esto lo saben ustedes, ¿cierto? No lo saben los niños. Todavía los adjetivos otorgan cualidades al sustantivo, que en este caso el sustantivo es mañana, ¿cierto? Entonces, en este caso, si tú te fijas, la relación está dada, ¿cierto?, por la categoría gramatical a la que pertenecen las palabras. Eso también es conciencia semántica. ¿Qué también es conciencia semántica? Que yo te diga, por ejemplo, diga rosas, margaritas, claveles, uy, se me olvidaron nombres de otras flores, calas, y diga macetero. Ya. Tú podrías pensar que aquí hay una relación, pero si yo te dijera, ¿cuál de los siguientes elementos que está aquí, ¿cierto?,
no se relaciona con los otros. Voy a usar un ejemplo no macetero, porque macetero podría ser confuso, en tanto muchas de estas plantas pueden estar en macetero. Si yo dijera, por ejemplo, a ver, dijera con olla, ya, cualquier palabra, olla. Entonces, lo primero que tú ves aquí es que tienes una palabra que no se relaciona con las otras por significado. Todas las demás, tú ya sabes que todas estas de acá están relacionadas por su significado. Todas son flores, ¿ya? Y yo podría ampliar este listado a infinitamente hasta la cantidad de flores que pudiéramos mencionar. Probablemente a usted se le ocurren 10 más, a mí en este momento se me ocurren estas 4. Y entonces yo tengo aquí un objeto intruso. Este no corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú estás estableciendo una relación de significado entre unas y otras palabras. Ahora, otro ejemplo, ¿ya? Yo podría decir, vamos a armar categorías de palabras. Entonces, imagínalo con imágenes, puede ser incluso, que yo ponga acá, ¿cierto? Bombero, por acá pongo, no sé, profesor, por acá pongo jardinero, por acá pongo zapatero, voy a cambiar bombero porque me causa un conflicto que ya se los voy a explicar. Y por acá ponga médico, ya, que estoy pensando en las cosas que los niños pueden conocer, a pesar de que los zapateros los niños ya no los conocen. Probablemente ustedes sí son de la generación, de la última generación en que la gente llevaba sus zapatos a arreglar. Hoy día los zapatos, ¿cierto?, se rompen y se desechan. Voy a poner, voy a usar palabras que yo sé que los niños no conocen, pero puede que ustedes sí las, ojalatero, una persona, ¿cierto?, que trabaja con metales, ojalatero. No, voy a poner una que si ustedes pueden, gaffiter. Ya. Entonces, yo les digo, armen dos categorías con las palabras que están acá. ¿Cuáles serían esas categorías? Profesiones. Profesiones, Oficios. oficios. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo otro que yo puedo hacer, y que también es conciencia semántica, es establecer categorías. Estos elementos que están aquí, médico, profesor, pertenecen a una categoría. Y estos 3 que están aquí abajo pertenecen a otra categoría, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, hicimos 4 ejercicios distintos que tienen que ver con conciencia semántica. Armamos un campo semántico, vimos que habían elementos que se relacionaban por su función, en este caso por su función gramatical. Vimos, ¿cierto?, cómo de pronto hay elementos que no corresponden y tenemos que identificarlo. Y además establecimos categorías. Incluso podríamos hacer, ¿cierto?, un cuarto ejercicio, que este es bien típico y se hace harto con los niños, sobre todo cuando se les están haciendo evaluaciones, por ejemplo, del tipo psicométrico, y yo les digo a los niños, mira, pie es a zapato, pie es a zapato, como mano es a, ¿qué debiera decir ahí? ¿Guante? Guante, muy bien. Eso es una analogía. Eso es una analogía, ¿ya? Entonces, les digo, les puedo decir, a ver, ¿qué otra analogía se nos ocurre en este? Uy, aquí para analogías hay muchísimas, muchísimas, muchísimas que se pueden trabajar con los niños. Entonces yo les digo, por ejemplo,
puedo decirles, cucharón es a olla, ¿ya? Y, no sé, regadera es a, y los niños dicen planta, árbol, flor, o sea, que es el instrumento que me sirve para hacer esa acción en específico. Entonces, todo esto que estamos mirando acá, ahora voy a volver al PPT para que ustedes me sigan, porque Zoom a veces, ¿cierto?, te permite mostrar pantalla, me pierdo con las pantallas, ya. Entonces, todo eso, ¿cierto?, es conciencia semántica. Aquí hay ejemplos, mira, conciencia semántica, ¿qué tienen en común? Primera palabra, perro, margarita, tren, delfín, fresa, macarrones. Perro, margarita, tren, ya. Segunda palabra, gato, rosa, moto, ya. En común, ¿qué tienen en común estas? Aquí está levantando categorías. Margarita, rosa, clavel, tren, moto, coche, delfín, ballena, cachalote. Mira qué específica esta categoría. No es solo, ¿cierto?, animales, es animales marinos. Fresa, pera, plátano, macarrones, tallarines, fideo. Mira, 3 que corresponden, si eres buen chef o sabes de cocina, tú no vas a decir pastas acá, pastas, ¿ya? Fíjate que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos de armar categorías. Por lo tanto, dentro de las actividades que se pueden realizar para fomentar conciencia sintáctica está esto que yo te decía, categorizar, asociar, buscar diferencias y semejanzas, establecer analogías, identificar absurdos, que es un ejercicio súper interesante. Yo les muestro a los niños una situación en que, por ejemplo, se ve una esquina de una calle, un edificio donde hay gente transitando y en un balcón hay un señor que está regando el poste de la luz que pasa por afuera de su casa. Está con una regadera, está echándole agua al poste de la luz. Entonces, el ejercicio es, ¿qué cosa aquí no está funcionando bien? ¿Ya? Y los niños debieran poder identificar, ¿cierto?, estos absurdos. Las adivinanzas también. ¿Ya? Las adivinanzas son un tremendo y potente ejercicio para el desarrollo de la conciencia semántica. Acá yo les he ido dejando, ¿cierto?, varios ejercicios. Acá está, les voy a mostrar ya que este es de orientación Andújar, que en algún momento lo utilizamos el semestre pasado, y aquí abajo está este que yo, ¿cierto?, usé, pero hay aquí, ¿cierto?, miren, agrupación por semejanzas, características en común, esto para cuando los niños ya escriben, completar la frase, las sopas de letras, incluso cuando te dicen, por ejemplo, yo te doy una sopa de letras y te digo, tienes que buscar, por ejemplo, en la sopa de letras, vestimentas, solo vestimentas. Entonces, incluso puedo darles los dibujos, pantalón, esto lo usan mucho, por ejemplo, los profes de inglés cuando están trabajando justamente vocabulario, ya vocabulario en inglés, entonces tienes que identificar ropas, ya, con sus dibujos, ya, entonces, the shirt aparece una polera. Entonces aquí hay varios ejemplos, vamos a mirar uno, agrupación por semejanzas. Déjenme cerrar el anuncio. Vamos a ver si lo puedo descargar rápidamente. Ya, entonces fíjense ustedes, aquí está hecho con texto. Recuerden que cuando nosotros estamos construyendo con imágenes o con audio. Entonces esto es un ejercicio que tú fácilmente lo podrías poner solo con imágenes, como ya les voy a mostrar. Entonces dice, brocha es a pintar, 3 es, ¿cierto? Mira, acá, frío, abrigo, gamba, recuerda que Orientación Andújar es una página española, ¿cierto? Gamba, que sería, no sé lo que sería gamba, cabeza es a sombrero, Navidad es a, me da la impresión que hay algunas que sobran acá, ¿ya? Pero esto es a, Navidad es a turrón, porque es una tradición española. Probablemente, fíjate que esta relación de significado los niños la pueden establecer a partir de su conocimiento previo. ¿Ya? A partir de su conocimiento previo. Porque, por ejemplo, nosotros no usamos el concepto de gamba
no está en nuestro... Gamba es un crustáceo. Ahí está. Gamba es un crustáceo, ya que habitualmente los españoles los comen en las paellas, o aparecen estas gambas que son estos crustáceos con ojos así bien grandes que aparecen en las paellas. ¿Ya? Entonces, aquí hay también una cosa que es vocabulario contextual. ¿Ya? Entonces, no voy a volver ahora al PPT, era solo para mostrar un ejemplo que ahí en el link hay varias cosas que ustedes pueden mirar. Estos que les voy a mostrar ahora están en el Leo Primero, están en el texto que el ministerio manda a las escuelas municipales y particulares subvencionadas, por lo tanto es el texto que utiliza, no sé, el 80% de los niños en Chile, y aparecen ejercicios de conciencia semántica a lo largo de todo el trabajo que se va haciendo de acceso al código con los niños. Entonces, aparece un elemento como este. Mira, dice, une el pulpo con elementos de la misma categoría. Entonces, el niño tiene que mirar, tiene que discriminar, y al menos habría 4 elementos o 3 elementos con los que el pulpo debiera unirse. Ahora, si tú te fijas, son elementos distintos. Una estrella de mar y un pez, ¿ya? Esta es una almeja, porque en el texto sé que es una almeja, porque hay una lectura que es la lectura de esta almeja, y por eso aparece aquí, y que es una fiesta donde va el pulpo, qué sé yo. Entonces, si tú te fijas, no es exactamente lo mismo un pez que es una estrella de mar, pero estamos buscando la categoría. ¿Ya? Todos estos los podemos encontrar en el mar. Ahora, si yo le dijera a los niños, ¿cuál es la categoría? No podría ser animales marinos, porque la almeja es un animal. No, pues no lo es. ¿La estrella de mar es un animal? ¿Saben ustedes si la estrella de mar es un animal? ¿Saben qué es la estrella de mar? ¿Saben lo que es o no? Yo tampoco lo sé, no lo recuerdo en este minuto. Ya, sigo. Aquí hay otros 3 ejemplos que también están tomados del Leo Primero. Mira, dice, une los dibujos de la misma categoría, nuevamente. Pero aquí además les decimos, ¿qué grupos encontraste? Ponles nombre, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hay un estuche, una goma y un lápiz y una tijera, ahí hay una categoría. Hay una bicicleta, un helicóptero, un auto y un tren y un barco, ahí hay otra categoría. Bueno, se me quedó el cuadernito que iba en la primera categoría. Entonces, allí hay 2 categorías. ¿Ya? Y acá ya los niños tienen que ponerle nombre, uno sería, ¿cierto?, útiles, y el otro medios de transporte. Acá se trabaja con la idea del objeto intruso. Hay uno que por significado no corresponde a cada uno de los grupos presentados, y un niño tiene que encerrarlo en un círculo, ¿ya? Acá dice, ¿qué categorías se pueden formar? ¿Ya? ¿Qué categorías se pueden formar? Entonces, tienes que mirar, tienes que ver cómo se relacionan los objetos unos con otros y levantas la categoría. Acá está este ejercicio que les acabo de mostrar, y acá, por ejemplo, hay esto, agrupación por semejanza, y aquí hay una palabra intrusa. Entonces dice, tacha la que no tenga relación con la primera. Dice cocina, tenedor, cama, olla, frigorífico. Entonces los niños tienen que identificar cuál es la palabra intrusa. Recuerda que todas estas actividades luego las vamos a hacer así, como están en el Leo Primero, con imágenes. Las vamos a trabajar con imágenes o con audio. Pero te estoy mostrando ejemplos, ¿cierto? Para que tú veas todas las posibilidades de trabajo con conciencia semántica. Aquí les dejé unos videos, déjenme mirar este. Lo voy a poner más fuerte porque... Hoy los invito a participar de un juego. El objetivo del juego es desarrollar la conciencia semántica y además establecer relaciones entre palabras. Por ejemplo, acá tengo un gorro. ¿Con qué parte de nuestro cuerpo relacionamos el uso del gorro? ¿Con nuestra mano? ¿Con nuestra cabeza? Sí, el uso del gorro lo relacionamos con nuestra cabeza. Veamos otro ejemplo. Tengo una naranja, una manzana y un auto.
¿Con qué relacionamos la naranja? ¿Con el auto? No. ¿Con la manzana? No Sí. vamos a ver todo el video. Ambas son... ¿Por qué he seleccionado ese video? Y es porque, si ustedes se fijan, dice actividades para prekinder. Claro, porque el desarrollo de la conciencia semántica, igual que el desarrollo de la conciencia fonológica, se inicia, ¿cierto?, en el estadio posterior al ingreso a primero básico. Y usted sigue trabajándolo. ¿Ya? Entonces, es muy frecuente que en el nivel de transición 1 y nivel de transición 2 se trabaje fuertemente la conciencia de este tipo también. Ya, sigo. Entonces, ahí hay otro video también que va en la misma línea. Ahora, hemos hablado hasta aquí de conciencia semántica. Hemos hablado de estas relaciones de significado. Ahora vamos a meternos en el tema del vocabulario. Recuerda que yo dije que vocabulario, si bien está dentro de la conciencia semántica, ya es también, ¿cierto? Vamos a poner foco por separado en él. ¿Qué vamos a decir de vocabulario? ¿Ya? Recuerda cuando yo hacía el ejercicio de mostrarte el libro y decir, mira, aquí está la oportunidad para que aprendamos el significado de la palabra travesura, de la palabra liana, ¿cierto? De la palabra rugido, si es que los niños no la conocen, a veces uno supone muchas cosas. Es porque tú ya viste que el desarrollo del vocabulario tiene una incidencia, ¿cierto?, directa en la comprensión lectora. Entonces aquí vamos a tomar un texto que más adelante ustedes van a leer en el curso que viene, que es un texto de Hirsch, que propone 3 principios que tienen implicancias en la mejora de la comprensión lectora. El primero tiene que ver con la fluidez. Fluidez es un concepto que vamos a venir trabajando en este curso hasta el final del semestre, ¿ya? Que es esta capacidad que se tiene de leer, ¿cierto?, de corrido, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, muy coloquial, ¿ya? La fluidez, la amplitud de vocabulario. O sea, estamos viendo 3 elementos que inciden directamente en la comprensión lectora. La fluidez lectora, la amplitud de vocabulario, que aumenta la comprensión. O sea, el vocabulario tiene incidencia directa en la comprensión, y el conocimiento del tema, ya que aumenta la fluidez, amplía el vocabulario y permite una comprensión más profunda. Están íntimamente ligados el 2 y el 3. A medida que los niños, o que trabajamos con los niños, incremento de vocabulario, esto va a incidir sobre la comprensión lectora, ¿ya? Ahí estamos nosotros, en la amplitud de vocabulario. Stahl, ¿qué nos dice Stahl? Que, miren esto, esto que les voy a señalar ahora aquí es un dato súper revelador, es como el dato del día. Los niños necesitan toparse con la palabra en muchos contextos distintos, si no, no la aprenden. Es así de simple, ¿ya? En muchos contextos distintos, para ver cómo el significado de una palabra cambia y se desplaza, ¿ya? Cuando en el texto aquí, voy a volver al texto, dice, ¿ya? Dice en una parte, crujieron sus dientes terribles. Crujir. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, cuando les digo, a ver, ¿qué entienden por crujir? Ustedes entienden que es un sonido determinado. Si yo les digo, denme un ejemplo con la palabra crujir, probablemente me van a dar 2. La puerta cruje o el piso cruje, que es cuando las maderas, ¿cierto?, rechinan al paso, o las puertas hacen cuando se cierran, cruje la puerta. O lo van a asociar a una comida, ¿ya? Una galleta crujiente, que suena así cuando yo la muerdo, ¿ya? Pero aquí dice, crujieron sus dientes terribles. O sea, este sonido lo hicieron con los dientes estos monstruos con los que el niño se encuentra. Por lo tanto, ¿cierto? Vocabulario es también ver cómo
las palabras funcionan en distintos contextos. Entonces aquí tú te imaginas a estos monstruos haciendo sonar sus dientes unos con otros en un sonido muy desagradable, porque lo que pretendían, ¿cierto?, era ahuyentar, asustar a este niño que había llegado al mundo donde ellos vivían. Entonces, los niños, la palabra crujiente no basta con que la veamos ahí. Vamos a estar todo el tiempo diciendo, ay, ¿te acuerdas cómo era ese sonido? Era crujiente. ¿Cómo será el sonido? Y yo intenciono que los niños, si quiero que esa sea la palabra que vamos a incorporar, la palabra les aparezca en múltiples contextos. ¿Qué nos dice la evidencia de la investigación? 4 encuentros no mejoran de manera significativa. 12 encuentros sí lo hacen. Mira lo que dice la investigación. No basta con un encuentro con la palabra, 2 encuentros, 3 encuentros, 4 encuentros. Al menos que un niño o una niña se tope 12 veces con una misma palabra, ¿cierto? Esto no va a tener incidencia en que él aprenda la palabra. O sea, tenemos que procurar, además, que aparezca, que hipoteticemos sobre su significado, que veamos cómo se escribe, aunque los niños, tú ya viste en el ejercicio que hicimos anteriormente, aunque los niños no lean, ya no lean todavía, podemos igual mostrarles cómo es la palabra, podemos dejarle en la sala, podemos acompañarla de una imagen, ya, cómo hagamos el dibujo de los monstruos con los dientes crujiendo sus dientes terribles, ya. Luego veamos qué significa, vamos al diccionario y busquémosla, ¿ya? ¿En qué otras oraciones podríamos usar la palabra crujiente? Y ahí vamos en 7. Vamos en 7. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que el vocabulario se aprende usándolo. No hay otra manera. No hay otra manera. No se aprende porque tú tengas el diccionario Larousse ilustrado, no se aprende porque tengas la RAE en la casa, no se aprende porque le enseñes a los niños a usar el diccionario, que a los niños hay que enseñarles a usar el diccionario. Se aprende en uso. Y ese uso no es una vez, no es 2 veces, es 12 veces como mínimo que esa palabra tú tienes que intencionar que aparezca, que la usemos, que la miremos, que la empleemos, que la dibujemos, para que los niños puedan acceder a ella, ¿ya? Entonces, sigo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Perdón que me he ido rápido porque eh, había como harto que ver en la conceptualización. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir. Profe, Dígame. las 12 veces son 12 veces distintas de presentar la palabra. Sí, 12 veces distintas. 12 veces distintas. En distintos contextos, en distintos formatos, con distintas intencionalidades. Hoy día la vamos a usar, mañana la vamos a dibujar, ¿ya? Incluso podemos hacer la liana, ¿ya? Imagínate que, ¿cómo sería una liana? Ya, yo les voy a dar a todos un pedacito de lana y cada uno va a hacer una liana. 12 veces. Ahora, desde las bases curriculares, que son tu instrumento de trabajo, digamos, aparecen estas ideas fuerza que están subrayando exactamente lo mismo. ¿Qué nos dicen las bases curriculares de primero básico? Que el vocabulario juega un papel determinante en la comprensión. Esto está requete contrainvestigado. Imposible discutirlo. Si los estudiantes desconocen las palabras, es difícil que accedan al significado del texto. Es súper difícil, no pueden. Imagínate que un niño está leyendo un texto, ¿cierto? Cuando tus niños ya son lectores y aparecen 4 palabras que no conocen, ¿ya? Y no tiene las estrategias para poder, ¿cierto?, acceder al contenido de estas palabras, qué sé yo, para sacarlas por contexto, todo las estrategias que les enseñamos a los niños para trabajar con una palabra nueva. ¿Qué más nos dicen las bases curriculares? Que si conocen más palabras, pueden leer textos de mayor complejidad. Piensa en un texto que aparece en el libro de Ciencias Naturales o en el de Historia, ¿ya? Lo que a su vez les permite acceder a más palabras y adquirir nuevos conceptos. ¿Ya? O sea, esto es como una bola de nieve. A medida que yo voy, ¿cierto?, incorporando nuevas palabras, otras nuevas se van sumando. Y además hay un círculo virtuoso.
quienes dominan mayor cantidad de palabras están más capacitados para leer y para escuchar materiales más sofisticados. Efecto Mateo se llama esto. Esto se llama efecto Mateo y tiene que ver con esa parábola bíblica, ¿cierto?, que viene en la boca de, el evangelista Mateo, que señala que quienes tienen más o son mejores, más se les dará, ¿ya? Hablando en términos de virtudes, no en términos de posesiones materiales. En este caso es lo mismo. Mira que es un círculo virtuoso, pero a la vez que es terrible pensarlo cuando los niños tienen un léxico pobre porque no han tenido posibilidad, ¿cierto?, de ampliarlo en términos de las lecturas, de cómo el entorno estimula, ¿cierto?, el que aprendan nuevas palabras. Por lo tanto, si bien es un círculo virtuoso, es un tremendo desafío trabajar vocabulario también con los estudiantes. Ahora, sobre vocabulario, el Mineduc dice que hay 2 vías de incremento, el incidental, ¿ya?, y la instrucción directa, que es cuando yo le enseño, ¿cierto?, una palabra en específico. Esta es cuando las palabras aparecen en diversas situaciones y el niño pregunta, ¿qué significaba esto? Ahí aparece incidentalmente la posibilidad de trabajar una palabra, y la otra es por instrucción directa, que si tú te fijas dice acá, que es enseñar estrategias para inferir el significado de palabras desconocidas, ¿ya? Esto lo voy a ver después porque me interesa como concentrarme en conciencia semántica, ¿ya? Entonces voy a volver atrás con conciencia semántica porque les quiero dar las instrucciones antes de que termine la clase para el taller que vamos a realizar. Ya no hoy, mañana me vuelve a tocar con ustedes, ¿cierto? Mañana. Tengo mi Sí, cuadernito. profe. Como estoy con los 3 paralelos, necesito un torpedo para mirar en qué clave, con qué. Ya, mañana entonces, miércoles 7 y 8, vamos a hacer el siguiente taller, ¿ya? Lo tengo por aquí, no lo he subido todavía, pero es para que ustedes sepan y... ¿dónde lo dejé? Lo tenía por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, es un taller donde ustedes van a tener que construir, si cierro está allá abajo, ahí está. Van a tener que construir un primer ejercicio de elaboración de actividades de conciencia semántica para cada una de las siguientes categorías que yo les voy a dar. Campo semántico, categorizar, asociar, establecer analogías, identificar absurdos y jugar a las adivinanzas. ¿Cómo? Empleando el generador de fichas interactivas, Live Worksheet, que ustedes lo manejan súper bien, porque permite audio, ya recuerden que permite audio, y ¿por qué usamos este también? Porque está pensado para niños y niñas que no son lectores aún. ¿Cuándo? Se iniciará al final del primer bloque, ya estamos terminando el primer bloque, pero en el fondo les estoy mostrando el taller, para ser presentado en el segundo bloque. O sea, mañana nos vamos a reunir, es un trabajo grupal de 3 personas que se hace en clase. Esto no tienen que juntarse fuera, sino que lo vamos a hacer en clase para que luego ustedes vayan presentando algunos ejercicios y podamos pasar al ejercicio de nivel 2, que es elaborar una actividad de conciencia semántica, pero ahora con texto, con un cuento. Este primero es sin contexto, ya, sin contexto. El segundo es con contexto, que es hacia donde propendemos. Este es simplemente para que ustedes puedan ejercitar estas categorías que están dentro de conciencia semántica. Ese ejercicio lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Voy a cerrar acá, lo vamos a hacer mañana con las personas que lleguen, ¿ah? O sea, nos juntamos acá en sala dentro del Zoom, y esto se arma en un rato, ¿ya? En un rato, y luego ustedes presentan y ahí pasamos a el siguiente ejercicio, ¿ya? Eso lo vamos a hacer mañana. Profe, ¿es necesario que sea en tríos o puede ser en dupla igual? Sí, pueden ser en dupla, sí. Trío es como el El top. máximo número de personas que podrían trabajar en una actividad como esta, pero sí, puede ser en Gracias. dupla. Profe, entonces, Claro. ¿como una actividad formativa?
Sí, es una actividad, es de estos talleres que, tal como los establecimos al principio, ¿cierto? Pueden ser formativos o pueden tener nota. Si usted lo requiere en algún momento, porque se saltó un taller, porque no le fue bien, supongamos que no le ha ido bien, usted puede tener este taller formativo, traspasarlo a nota. Ah, ya, ok. Bien, termino acá porque me toca conectarme con el otro paralelo ahora y nos vemos mañana. Por favor, asistan para que puedan desarrollar esta actividad.